Bueno, pues ahora les doy la bienvenida a esta sección que lleva por título Políticas Públicas, en donde estaremos hablando acerca de todas las situaciones que tengan que ver con la vida y la familia desde el ámbito legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y en algunos también iniciativas de los partidos, ¿no? Y para eso, pues bueno, tenemos a una persona experta en todas estas situaciones y en todos estos temas. Le doy la bienvenida a Jesús Valdés de la Red de Ética y Política, ¿no? Así es. Red de Acción, Ética y Política, que está aquí con nosotros. Y bueno, Jesús, tú eres todo un experto en lo que tiene que ver con políticas públicas. Pero antes de entrar de lleno al tema de las iniciativas y de las legislaciones, yo sí quisiera que aclaráramos un poco, porque hay mucha gente que dice o piensa que los católicos, que los cristianos no debemos de inmiscuirnos en política, ¿no? Como que se tiene mucho esa concepción y a veces pues nuestros legisladores aprovechan eso para hacer lo que quieren, ¿no? Porque la gente se muestra apática o no le interesan esos temas. Yo veo, por ejemplo, últimamente, sobre todo el Papa Francisco nos ha invitado a la participación ciudadana, a la participación política, ¿no? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta como ciudadanos, como católicos, como cristianos, hacia la vida pública y política? Pues muchas gracias, Julio, primero que nada por esta invitación. Y bueno, como católicos es muy importante que nos involucremos en lo que es la vida política, porque es la vida pública de nuestro país. Ajá. A veces se nos olvida o ignoramos que nuestra iglesia tiene una doctrina social cristiana. ¿Qué es esto? Son las guías de cómo un católico aspira a que sea la vida en general, la vida pública, la vida laboral, en materia de salud, en fin. Que entonces, a fin de cuentas somos seres no solamente espirituales, también somos seres físicos, ¿no? Así es. Y tenemos una vida que tenemos que administrar, ¿no? No solamente correcto, la cuestión interna, sino también la cuestión externa, ¿no? Así es. De hecho, vale la pena recordar que lo que ahora conocemos como derechos humanos, en algún principio, hace siglos, fueron tomados, ideados por católicos, fueran sacerdotes, fueran laicos, pero desde entonces fueron proclamados. Por ejemplo, la reina Isabel de Castilla fue de las primeras voces en el mundo, en la historia, que prohibió la esclavitud. Así es. Y era una católica ferviente, reina, por supuesto, tenía su reino, y ella decidió llevar a la práctica su fe a través de la justicia social, a través de los derechos humanos, emitiendo leyes. En ese momento no había congresos, era la reina la que decidía. Era la reina la que daba sus edictos. Así es. Entonces, la Iglesia Católica tiene mucho que ofrecer a la sociedad y tiene mucho que ofrecer en materia de derechos humanos y en muchas materias que ha estado dando la batalla, ha estado presente de acuerdo a las circunstancias que van dándose en el mundo. Cuando se dio la Revolución Industrial, ¿qué pasó? Que fue la Iglesia Católica a través del Papa quien primero ofreció un catálogo de derechos laborales mínimos. Entonces, la Iglesia ha sabido leer los tiempos y claro, ha sabido solicitar ese respeto al ser humano. Que además de los primeros documentos sociales y defensores de los derechos de los trabajadores, como la Rerum Novarum, por ejemplo, de León XIII, ¿no? que es un documento importantísimo, y que además hay muchísima gente católica que desconoce la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene toda una doctrina social enfocada en la vida ciudadana, en la participación pública de los católicos y en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Sí. Que nosotros desconocemos. Ahora, Jesús, yo creo que otro día sería importante también tocar estos temas, ¿no? Sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre nuestra responsabilidad social, cívica y política, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí nos gustaría en este momento como revisar un tema que ha sido muy candente en este último tiempo y que es el tema de la legalización del aborto,
¿no? Últimamente nos hemos visto inundados de iniciativas en un estado, en otro, acerca de la legalización del aborto. ¿Cómo está configurada esta situación actualmente en el país? Porque, bueno, recordemos que en la Ciudad de México se legalizó el aborto en el año... En el 2007. 2007, ¿verdad? Sí. Y que creo, si mal no recuerdo, al momento se llevan más de 200,000 abortos, contabilizados legalmente, ¿no? Faltan los que han sido ilegales, ¿no? Sí, y solo contabilizados en hospitales públicos. Y solo contabilizados en hospitales públicos. Entonces, pues sí, se ha convertido en un tema muy delicado de salud pública, viéndolo desde el punto de vista de la salud, pero también en un tema moral importantísimo. ¿Por qué no nos platicas cómo está configurada la situación del aborto a nivel nacional? Claro que sí. Mira, desde el 2007, la Ciudad de México, en ese tiempo Distrito Federal, decidió que el aborto iba a ser libre hasta la 12ª semana. Le cambiaron de nombre para hacer un movimiento legislativo menos complicado en ese momento. Entonces, el aborto sigue penalizado como tal, ese nombre, sigue penalizado en la Ciudad de México. El aborto es un delito. Pero antes de la 12ª semana, ya no se llama aborto legalmente, aunque para nosotros sigue siendo un aborto. O sea, le cambiaron como la figura jurídica. Exacto, para poder legalizarlo, ¿no? Así es, entonces le llaman de otra manera, y es la única entidad del país, de las 32 que tenemos, en donde han hecho esto. Entonces, desgraciadamente, como tú dices, ya tenemos cientos de miles de vidas perdidas en esta ciudad por una ley que tenemos que catalogar como injusta. ¿Por qué es injusta? Porque determina que un ser humano, antes de la 12ª semana, no es protegido por la ley. Porque no es todavía un ser humano, supuestamente, ¿no? O sea, es como por arte de magia, ¿no? Antes de las 12 semanas no es un ser humano. Después de las 12 semanas ya es un ser humano, ¿no? Así es. Yo recuerdo que vi también por ahí una publicidad donde pasaban a un niño por un túnel, ¿no? Y tenía la barrera de las 12 semanas, y cuando pasaba por esa barrera automáticamente se convertía en una persona, ¿no? Sí. Es increíble a veces cómo nuestros legisladores y sus políticas actúan para poder pues legislar a favor de algo que ellos dicen que es el derecho a la mujer, que también es otro, de la mujer sobre su cuerpo, que también es otro tema que tocaremos en otra ocasión. Pero, ¿cómo esta ley ha influenciado a los demás estados? Ok, pues lo que pasó, varios lo pueden leer así, que a raíz de que en esta ciudad se hizo esa modificación, varios estados de la República decidieron hacer reformas constitucionales a nivel de su constitución local para proteger la vida desde la concepción o fecundación y hasta la muerte natural. Esto no quiere decir que antes estaba desprotegida la vida. Sí lo estaba. Estaba protegida la vida a través del Código Penal, que penalizaba el asesinato, en este caso el aborto también. Pero lo que se hizo fue como un reforzamiento de la ley. Entonces, a través de una constitución se hizo una protección a la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Que la ley secundaria, en este caso el Código Penal, no puede ser reformado para despenalizar el aborto o el suicidio o cualquier otro tipo de atentado contra la vida, porque la Constitución prohíbe que se desproteja la vida. Claro, que además constitucionalmente el aborto es un asesinato. Así es. ¿No? Y las legislaciones locales lo que hacen entonces es un juego, como lo mencionábamos anteriormente, de definiciones para poder lograr lo que ellos dicen absurdamente, la interrupción legal del embarazo, que no es una interrupción porque no continúa, y que es el asesinato de una criatura, de un ser humano viviente, inocente, ¿no? Es correcto. Entonces,
¿Qué es lo que hemos estado viendo entonces en los estados en relación a las políticas sobre el aborto? Bueno, pues 21 estados, hasta la fecha, 21 estados hicieron estas reformas constitucionales. Ajá. En los restantes... A favor de la vida. A favor de la vida. Protegiendo la vida. ¿Sabemos cuáles son estos 21 estados? ¿Te lo sabes? Espero no o menciona los que te acuerdes. Pero sí, por ejemplo, está Baja California, Ajá. prácticamente toda la franja norte, ¿no? Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, está el estado de Durango. Si nos vamos hacia el centro, está Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, el estado de Morelos, Veracruz también, y ya más hacia el sur Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, básicamente digo, probablemente me brinqué algunos. Puebla, por ejemplo, me estaba brincando Puebla, que son de los estados que han protegido la vida. El último fue Nuevo León. Nuevo León fue el último en que se votó. Entonces, suman 21. 21 estados. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que en esos estados no es tan sencillo que los legisladores en turno modifiquen el Código Penal y desprotejan la vida. Porque la Constitución ya los obliga. Porque están como blindados, ¿no? Están como blindados. ¿Y en los otros estados qué sucede? En los otros 10 estados sigue siendo el aborto un homicidio. Un delito. Un delito. No se ha modificado el concepto de aborto. Hay intentos de que se modifique. Concretamente les puedo decir que hay la amenaza en 2 estados fuertemente en este momento. Uno es el estado de Hidalgo y el otro es el estado de Puebla. Con circunstancias diferentes. El estado de Hidalgo no está esta protección a la vida a nivel constitucional. Por lo tanto, se requiere una mayoría simple del Congreso local. Y de hecho, la iniciativa para modificar el concepto de aborto la firmaron 15 diputados. 15 estoy tratando de recordar, creo que son 30 diputados en total. Entonces, en teoría, pues tendrían prácticamente los votos, les faltaría uno. Un voto. Sin embargo, cabe hacer mención que la sociedad de Hidalgo se ha movido muy fuerte. Sí, bastante. O sea, ha habido infinidad de marchas. Nosotros hemos estado presentes en marchas, no solamente en la capital, sino en el interior del estado. Casi cada semana está habiendo marchas, han hecho presencia en los congresos locales. Se han movido bastante la gente de Hidalgo y han demostrado que quieren defender la vida a como dé lugar, ¿no? Así es. Y bueno, pues gracias a estas movilizaciones es que los congresistas, los diputados se dan cuenta de que, número uno, es un tema que no es popular, que no es apoyado por la mayoría de la gente en México. Y número dos es cuando comienzan a reflexionar en realmente qué quieren aprobar. Porque para un diputado luego es muy fácil firmar lo que le entregan. Se lo disfrazan, de hecho. Alguien le puede decir que esto es por los derechos de las mujeres. Y puede firmarlo sin adentrarse más en lo que realmente significa. Cuando ya comienza la movilización social es cuando dice, a ver, ¿qué estoy yo aprobando o qué estoy firmando? ¿No? Entonces es muy importante el trabajo que hace la gente de irlos a buscar en la Cámara de Diputados, de irlos a buscar incluso, pues hay quienes comparten la fe, son católicos, practicantes, y es tan sencillo como que alguien que los conoce, el vecino, el pariente, les diga, oye, esto no va con nuestra fe. Con eso podemos influir mucho en el diputado y entonces evitar que ese tipo de leyes injustas se aprueben. El otro estado donde hemos estado muy vigilando, muy pendientes, es en el estado de Puebla, en donde ahí sí está blindada la vida. Y ahí pues está muy fuerte la discusión también si se va a despenalizar el aborto o no se va a despenalizar. Primero tendrían que modificar la constitución local. Si no lo hicieran, entonces vendría una controversia constitucional porque la ley secundaria estaría violando la constitución. Pero bueno, uno de los argumentos precisamente para no despenalizarlo es eso. Los diputados que están defendiendo la vida dicen, no lo puedes modificar porque primero tenemos que modificar la constitución. Igual la sociedad está comenzando a movilizarse en Puebla.
muy fuertemente. Entonces, pues es importante que demos seguimiento a estos estados. Hay otros estados donde se ha estado intentando despenalizar con menor ruido, digamos, o con menor apoyo legislativo. Ajá. Michoacán es uno de ellos, Estado de México es otro. No significa que los descuidemos, o sea, hay que invitar a la gente pero a que esté yo me he dado cuenta, atenta. por ejemplo, que en cuanto la gente se da cuenta, o sea, la gente se moviliza y a las 6, 7 de la mañana están en la entrada del Congreso, como lo vimos, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, ¿no? Ajá. Entonces, qué bueno que mencionas esto, porque es muy importante todas las personas que nos están viendo que participen en las movilizaciones, que participen en las marchas, que vayan a hacer presencia a las cámaras, que hablen con sus diputados, porque ellos son sus representantes. Y ellos, las políticas públicas que deben de proponer tienen que estar en consonancia con los representados. O sea, no son dictadores que nos dicen se va a hacer esto, sino que ellos se supone que son la voz de nosotros como ciudadanos que nos representan en el Congreso, ¿no? Y si la mayoría estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida, pues ellos deben de representarnos de esa manera. Pero si nosotros no les hacemos saber que esa es nuestra postura, pues lógico que ellos no actúan y actúan de la manera que quieren, ¿no? Por eso es muy importante que participemos activamente en todas estas actividades a las que se nos convoca para defender la vida y la familia, hagamos presencia y que se vea que realmente nosotros estamos en contra, porque no es porque yo lo diga, sino porque yo lo he visto que montones de gentes a donde quiera que voy, hay mucha gente que está en contra del aborto y que está a favor de la vida, ¿no? Es mucha más la gente que está a favor de la vida que la que está a favor del aborto, ¿no? Sí, y finalmente ser católico, pues por supuesto la parte fundamental del ser católico es los sacramentos, vivir los sacramentos, claro. Pero también hay que actuar, también es necesario que salgamos, que hablemos con nuestros vecinos, que hagamos conciencia, que cuidemos a nuestros niños, lo que les van enseñando, porque el derecho a educar a nuestros niños es de los padres. Ya es otro tema. Ese es otro tema también que vamos a abordar. Así es. Pero fíjate que ahorita que comentas esto, yo me encontré en un chat a una señora que decía, hagamos oración y dejémosle todo lo demás a Dios. Y yo dije, ¿qué? O sea, esa es una posición muy cómoda muchas veces, ¿no? Sí, que nosotros tomamos, que decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, Dios quiere que salgas a las calles, que manifiestes tu inconformidad, que vayas a ver a tus legisladores, que les hables de lo que tú piensas, que veas que realmente te representan, que ha sido también uno de los gritos últimamente, ¿no? De la gente que asiste a los congresos, que les dice a los diputados que defienden la vida, ustedes sí me representan, ¿no? Así se ha convertido como en un grito de alegría cuando los diputados defienden la vida desde la concepción, que también es otro tema que abordaremos. Hay muchísimos temas que abordar sobre políticas públicas, ¿no? Pero pues qué bueno, Jesús, que iniciamos con esto. Me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros compartiendo sobre todo lo que está sucediendo en el país, en los estados. Y bueno, ¿alguna recomendación final que quieras hacer sobre algún caso en particular o algo que tú quieras invitar a la gente para que participe? Bueno, en este caso, para todos, como decimos, como iríamos diciendo, por favor, hay que involucrarse, hay que estar atentos. Cada quien tiene algo que aportar, no importa si no tienen acceso al diputado, pero si tienen acceso al vecino, a los vecinos y ellos a su vez a su familia. Y cuando este tipo de temas se saben por la sociedad es fuerte. Y la sociedad puede exigir ser bien representada. Pueden participar también vía redes sociales. Y en el caso concreto de Puebla e Hidalgo, ánimo, estamos haciendo todo lo que podemos para apoyarlos desde adentro, con los políticos, con esta red de legisladores que tenemos en la red, que todos están comprometidos con la vida y la familia, pero desde afuera también ayúdenos pidiéndole a los legisladores que los representen bien. Pues sí, ahí está la invitación. Tenemos que participar activamente y que algún día nosotros podamos decir, nosotros defendimos la vida
hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pues Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que Él nos va a estar acompañando en algunos programas hablando precisamente de estos temas.